Esa cosa. Ese juguete japonés no puede compararse con el poder americano. En el estacionamiento de la comandancia, bañado por la luz anaranjada del atardecer, el sargento Ricardo Méndez permanecía inmóvil, una silueta de experiencia y viejas glorias recortada contra el concreto. Su mano, marcada por décadas de servicio, de empuñar un arma y de cerrar esposas, reposaba con una delicadeza inusual sobre el tanque de una reluciente motocicleta Honda ST1100P. Era un gesto casi reverencial. Al tocar a su compañera de tantos años, un brillo húmedo se asomó a sus ojos, una luz que contenía el peso de una noche que lo cambió todo. Esta chingadera. Me salvó la vida, susurró para sí mismo, su voz un murmullo ronco que se perdió en el zumbido de la Ciudad de México. Aquel día, si no hubiera sido por esta motocicleta, él no estaría aquí. Cada vez que ese recuerdo asaltaba su mente, un nudo apretado se formaba en su pecho, una mezcla de gratitud y la amarga ironía de su propia necedad. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que Ricardo despreciaba estas máquinas japonesas, llamándolas juguetes de plástico, licuadoras con ruedas. Para él, el único vehículo digno de un policía mexicano era un sedán americano con un V8 rugiendo bajo el cofre, un Dodge Charger o un Juan Victoria, un símbolo de poder, una fortaleza rodante. Él creía en el estruendo, en la intimidación, en la tradición. ¿Cómo llegó a confiar su vida a este juguete? ¿Qué evento cataclísmico pudo haber demolido las convicciones de un hombre forjado en acero y gasolina americana, para reconstruirla sobre la base de la tecnología japonesa? La realidad es que esta historia no es única. Las motocicletas de patrulla japonesas se han extendido como una marea silenciosa por todo el mundo. Desde Estados Unidos y Europa hasta el Medio Oriente, las fuerzas policiales de innumerables naciones las han adoptado. Expertos estiman que el valor acumulado de sus ventas se acerca a una cifra astronómica, un mercado de miles de millones de pesos. ¿Por qué el mundo entero está eligiendo la ingeniería japonesa? La respuesta, la verdad que sacudió los cimientos de la policía, se esconde en la experiencia de un viejo sargento de la Ciudad de México. Ricardo Méndez escuchó el latido de un motor por primera vez mucho antes de saber leer o escribir. Era una mañana de sábado, en el patio trasero de su casa en la colonia Narvarte. Su padre, un legendario detective de la policía judicial, arrancó el motor de su Ford Galaxy 500. El estruendo gutural del quinto 8 no solo hizo temblar el aire, sino que resonó en el pequeño pecho de Ricardo, una vibración que se sintió como un llamado primordial. No era miedo lo que sintió, sino un extraño y embriagador orgullo. Su padre era un hombre de pocas palabras pero de muchas historias, un policía que había patrullado las calles más duras de la capital durante 30 años. Contaba leyendas de persecuciones a alta velocidad por el viaducto, de cómo acorraló a 3 asaltantes con su puro coche, de su inquebrantable deber bajo el aguacero torrencial o el sol abrasador del verano. Y cada una de esas historias era narrada con el rugido de un motor americano como banda sonora, grabando a fuego en la mente del joven Ricardo que el poder y la justicia sonaban así. Los domingos, su padre lo sentaba en el asiento del copiloto y lo llevaba a pasear por las afueras de la ciudad, por las carreteras que serpenteaban hacia el Ajusco. El empuje del coche al acelerar, la sensación de estar dentro de una bestia de acero que devoraba el asfalto, todo ello cimentó un sueño en su corazón. Algún día, él también protegería la ciudad al volante de una de esas máquinas. Para él, sentarse en ese auto era como para un caballero medieval montar su corcel de guerra. Esa veneración se transmitió, como una herencia sagrada, a su propio hijo. En la habitación de Daniel, las paredes no estaban cubiertas con pósters de futbolistas, sino con imágenes de Dodge Charger Interceptors, de patrullas clásicas y de persecuciones de película. Pequeños modelos a escala de Crown Victorias y Chargers adornaban sus estantes. En la sala de la casa de los Méndez, una fotografía en blanco y negro del abuelo junto a su patrulla de los años 60 ocupaba un lugar de honor. La familia Méndez parecía estar sostenida por un pilar invisible hecho de acero americano y olor a gasolina. Para cuando Ricardo ingresó a la Academia de Policía, la ecuación policía igual a auto americano era una verdad absoluta e inmutable. Era el orgullo heredado de su padre, el símbolo de protección para la ciudad, y la fuente del respeto y la confianza que los ciudadanos depositaban en ellos. No era solo un coche, era el alma de un policía,
la encarnación de su autoridad. Jamás, ni en sus peores pesadillas, imaginó que ese pilar, esa verdad sagrada, estaba a punto de derrumbarse. El año era 1997, en un cuartel de la policía de la Ciudad de México. La sala de informes matutinos bullía con el murmullo habitual de los oficiales preparándose para su turno. Sin embargo, una sola frase del capitán Guerrero, un hombre cuya voz podía cortar el acero, congeló el aire al instante. A partir del próximo mes, algunas unidades de patrullaje motorizado cambiarán a equipo japonés. Méndez, tú eres uno de los asignados. Un silencio tenso, pesado, cayó sobre la sala. No era que los vehículos japoneses fueran completamente desconocidos. Algunas delegaciones habían usado motocicletas Kawasaki desde los años 70, y se oía que la Policía Federal de Caminos tenía alguna sonda en su flota. Pero aquí, en este bastión de la tradición, donde el rugido de los 508 era casi un himno, la idea de introducir juguetitos japoneses era una herejía. Debe ser una broma, mi capitán, gritó Francisco Paco Douglas, el compañero de Ricardo, con la cara enrojecida por la indignación. Nosotros somos el símbolo de la policía de esta ciudad. La presencia imponente de un Charger es lo que nos da autoridad, ¿no? Las quejas estallaron por toda la sala como una reacción en cadena. ¿Una ST-1100P? Esa cosa es demasiado ligera, parece de juguete, exclamó uno. El motor es tan silencioso que no va a intimidar a nadie. Los malandros se nos van a reír en la cara, añadió otro. ¿Cómo se supone que vamos a perseguir a nadie en una de esas motonetas de turista? El prejuicio y la ansiedad se arremolinaban, alimentando un coro de descontento. Ricardo sentía un hueco en el estómago. No era que odiara a los japoneses ni nada por el estilo, pero el orgullo que había heredado de su padre, la misma esencia de su identidad como policía, estaba intrínsecamente ligada al sonido profundo y al peso inamovible de un coche americano. ¿Por qué ahora, capitán? ¿Por qué este cambio?, preguntó Ricardo, su voz cargada de una frustración que apenas podía contener. El capitán Guerrero respondió con una calma exasperante. Es un problema de presupuesto, Méndez. Los costos de mantenimiento de los Chargers se están disparando cada año. Por otro lado, la ST-1100P ha demostrado ser increíblemente duradera y más adecuada para patrullar en el tráfico infernal de esta ciudad. La decisión viene de arriba, del gobierno de la ciudad. Es una cuestión de eficiencia. Era una explicación lógica, racional. Pero había algo en el corazón de Ricardo que la lógica no podía tocar. Sintió una resistencia feroz, una sensación de traición que le sorprendió a él mismo. Esa noche, al llegar a casa, Ricardo se desplomó en el sofá y le contó a su esposa, María, con un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo. ¿Puedes creerlo? Quieren que patrulle en una moto japonesa. Una moto. Van a quitarme el Charger. María, con la gentileza que siempre lo anclaba a la realidad, suavizó su expresión y miró a su esposo, notando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Entiendo que para ti y tus compañeros es un cambio enorme, mi amor, dijo, y luego añadió con calma, pero si ya está decidido, no queda más que enfrentarlo. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta le encuentras el lado bueno cuando la pruebes. Ricardo negó con la cabeza con vehemencia. Imposible. ¿Cómo voy a intimidar a un delincuente con ese motorcito silencioso? Es como si me estuvieran pidiendo que renuncie a la tradición, a todo lo que representamos. Siento que nos están desarmando. Al día siguiente, con el peso de una obligación no deseada, Ricardo se presentó a la capacitación para la ST-1100P. En el patio de maniobras, alineadas bajo el sol matutino, las motocicletas blancas presentaban una silueta suave y aerodinámica, completamente distinta a la musculatura agresiva de los Chargers. Vistas desde abajo, el carenado de las ST-1100P, brillando bajo el sol, parecía más propio de un equipo médico que de un vehículo de persecución. Al girar la llave, un zumbido bajo y constante vibró a través de las suelas de sus botas. No había rastro de aquel rugido que hacía temblar el suelo, ni de la poderosa vibración que recorría el volante de su patrulla. Ricardo se quedó mirando la moto durante un largo rato.
El rechazo era innegable, pero en el fondo de su ser, una minúscula chispa de curiosidad se negaba a extinguirse. Poco sabía él que esa máquina, ese juguete, estaba a punto de redefinir su vida entera. En el momento en que giró la llave de la ST-1100P por primera vez, Ricardo contuvo la respiración. El motor despertó con un susurro, una vibración tan suave que era casi imperceptible. Para un hombre acostumbrado al estruendo de un V8 que hacía temblar la tierra, este silencio era desconcertante, casi ofensivo. «Con esto no voy a asustar ni a un gato», murmuró dentro del casco. El rugido de un Charger era una declaración de intenciones, una señal sonora que anunciaba la llegada de la ley mucho antes de ser visto. Pero la ST-1100P frente a él apenas emitía un zumbido discreto, como un sedán de lujo. Al comenzar la prueba de manejo, la sensación de extrañeza se intensificó. Un leve giro del manillar y la moto respondía con una agilidad pasmosa. Se inclinaba y seguía sus movimientos sin el menor indicio de peso, como si estuviera leyendo su mente. «Oye, esto es demasiado ligero», se quejó en voz alta. «Parece un juguete, una bicicleta con motor». Aún refunfuñando, continuó conduciendo con cautela. Durante 20 años, el peso masivo de sus patrullas había sido un símbolo de confianza, de poder. Esa sensación de estar firmemente anclado al asfalto, de avanzar con la fuerza de un ariete, estaba grabada en cada fibra de su ser. Sin embargo, el momento de descubrir la verdad oculta tras la ligereza de aquel juguete llegó antes de lo que esperaba. Fue durante la prueba de frenado de emergencia. A la señal del instructor, Ricardo apretó la palanca del freno con toda su fuerza, preparándose instintivamente para el derrape, para la lucha por mantener el control que habría experimentado en un vehículo pesado. Pero la ST-1100P reaccionó de una manera que desafiaba su experiencia. En lugar de colear o perder la compostura, la moto pareció pegarse al asfalto, deteniéndose en una línea perfectamente recta sin el menor atisbo de drama. El sistema de frenos combinados y el ABS trabajaron en perfecta armonía, eliminando cualquier sensación de peligro. Vaya frenada. Qué manejable, pensó por una fracción de segundo, antes de que su viejo orgullo se reafirmara. No, que va. Es porque es ligera, por eso frena fácil. Fue una casualidad, pura suerte. Se apresuró a negar la evaluación positiva que su propio cuerpo acababa de experimentar. Arrastrando esa duda, Ricardo salió a su patrullaje al día siguiente. No había pasado ni una hora cuando la radio escupió una llamada urgente, la voz del despachador teñida de pánico. «Atención a todas las unidades. Persecución en progreso sobre viaducto Tlalpan, dirección norte. Sospechosos en un Camaro robado, alta velocidad. Se solicita apoyo de unidades motorizadas para interceptar». Ricardo montó su ST-1100P y giró el acelerador a fondo. En ese instante, una aceleración brutal lo pegó al asiento, una fuerza que nunca había sentido. La moto, que le había parecido tan ligera y dócil, se lanzó hacia adelante con una ferocidad inesperada. Su cuerpo fue empujado hacia atrás mientras la aguja del velocímetro saltaba de 100 a 120, a 150 km/h en un parpadeo. Por el rabillo del ojo, vio como las siluetas de los Chargers de sus compañeros, incluido el de Paco, se hacían cada vez más pequeñas en el espejo retrovisor. «Ricardo, cabrón, vas demasiado rápido». «Espérate», la voz de Paco sonó distorsionada y ansiosa por la radio. Pero la ST-1100P parecía anticipar cada uno de sus movimientos, cambiando de carril con una fluidez quirúrgica, deslizándose entre los coches del denso tráfico capitalino con una precisión que rozaba lo imposible. Una ligera inclinación de su cuerpo era suficiente para que la moto trazara una curva perfecta, moviéndose como si fuera una extensión de su propio ser, sin rastro de inercia o peso. ¿Pero qué? ¿Qué es esta maniobrabilidad?, pensó, un torbellino de incredulidad y adrenalina creciendo en su pecho. Esto sería impensable en el Charger. La distancia con el Camaro se reducía a una velocidad vertiginosa, mientras esquivaba con seguridad a los demás vehículos. Por un momento, una idea herética cruzó su mente, quizás. Quizás la ligereza no es una debilidad. Pero sacudió la cabeza, como para expulsar físicamente el pensamiento.
No, todavía no puedo asegurarlo. Es solo que las condiciones de hoy han sido favorables. Con el corazón dividido entre la duda y la evidencia, Ricardo se aferró al manillar de la ST-1100P. Aún no comprendía el verdadero significado de esa ligereza, pero estaba a punto de descubrirlo de la forma más brutal. Ese mismo año, Ricardo y su unidad fueron asignados temporalmente a un operativo especial en el desierto de Sonora. Era julio, y el norte de México estaba siendo azotado por una ola de calor histórica. A las 10 de la mañana, el termómetro ya marcaba 45 grados centígrados. El asfalto brillaba, distorsionado por el calor, y el aire que subía del suelo quemaba las suelas de las botas. La misión era un patrullaje de largo alcance, 3 horas sin descanso a través de las carreteras que conectaban pequeños pueblos polvorientos. La voz del capitán Guerrero resonó por la radio, y la caravana de 5 vehículos se puso en marcha. 4 de ellos eran los imponentes Dodge Charger. La solitaria ST-1100P de Ricardo parecía fuera de lugar. Aún escéptico, arrancó el silencioso motor. Apenas 1 hora después de iniciar el patrullaje, llegó el primer informe. Aquí unidad 3. El motor se está sobrecalentando. La aguja está en lo rojo y el ralentí es inestable. La voz en la radio sonaba preocupada. Los enormes motores V8 de los Charger dependían del flujo de aire para enfriarse. El patrullaje lento y constante a través de pueblos atascados de tráfico era su peor pesadilla. El calor simplemente no tenía a dónde ir. 5 minutos después, otro informe. Unidad 5, alerta de temperatura. Esto es peligroso, no podemos seguir. Ricardo miró por el retrovisor y vio como un segundo Charger se desviaba hacia el arcén, una fina columna de humo blanco escapando del capó. La temperatura ambiente seguía subiendo, y la del asfalto superaba los 60 grados. Cuanto más avanzaban, más calor acumulaban los motores americanos. Mientras tanto, la ST-1100P de Ricardo, con su motor refrigerado por líquido, se mantenía impávida. La aguja de la temperatura apenas se movía de su posición normal. Parecía estar operando en un universo diferente. Poco después, la radio crujió con un grito de frustración. Unidad 2, el motor está fallando. Cascabelea y no sube de revoluciones. Era la voz de Paco. Ricardo se giró y vio como el Charger de su amigo perdía potencia, deteniéndose lentamente mientras el motor emitía un sonido metálico y agónico, el grito de un gigante moribundo. ¿Pero cómo es posible? Estamos rodando en las mismas condiciones, murmuró Ricardo, secándose el sudor de la frente. Solo quedaban él y otro Charger. Pero 20 minutos más tarde, el último de los sedanes americanos también sucumbió al calor. Al final de las 3 horas, el único vehículo que completó el patrullaje fue la ST-1100P de Ricardo. De vuelta en la base improvisada, buscó a Samuel, el viejo mecánico del equipo, un maestro que conocía cada tuerca y tornillo de cualquier vehículo, sin importar su nacionalidad. Samuel, explícame algo. ¿Por qué mi moto aguantó como si nada y los Chargers se frieron todos?, preguntó Ricardo, genuinamente desconcertado. Samuel dejó una herramienta sobre su banco de trabajo y respondió con su habitual calma. Es la diferencia entre enfriamiento por aire y por líquido, Ricardo. El quinto 8 del Charger es una bestia, pero necesita el viento de la carretera para no ahogarse en su propio calor. El patrullaje lento en este horno es lo peor para él. La ST-1100P, en cambio, es enfriada por líquido. Un radiador y un ventilador hacen circular el refrigerante sin importar si vas a 100 por hora o estás parado en el tráfico. Honda diseña sus motores para no fallar en los climas más calientes del planeta. Pero, ¿tanta diferencia?, insistió Ricardo. Toda la diferencia del mundo, afirmó Samuel. No se trata de cuál es mejor, sino de filosofías de diseño distintas. El Charger fue hecho para las autopistas americanas. La Honda, para sobrevivir en cualquier parte. Hoy, las condiciones simplemente fueron demasiado para los coches. Eso es todo. Sus palabras no eran una crítica, sino una simple exposición de hechos. Ricardo se quedó en silencio,
mirando su ST-1100P, estacionada a su lado. Parecía increíblemente serena, fresca, como si acabara de dar un paseo. Entonces, ¿en durabilidad es superior la Honda? El murmullo salió de sus labios con una honestidad que lo sorprendió. Fue en ese momento, bajo el sol implacable de Sonora, que una primera y diminuta grieta apareció en el muro de sus convicciones de 20 años. 25 de octubre de 1997. 11:47 de la noche. El aire en la Ciudad de México era frío, pero las radios de la policía ardían con tensión. Asalto a mano armada en tienda de conveniencia. Sospechoso con pistola, huye a pie hacia el norte de la colonia Doctores. Unidades motorizadas, acudan de inmediato. Ricardo, que acababa de terminar de cenar en su casa, salió a toda prisa hacia la comandancia y montó su ST-1100P. La ciudad estaba en silencio, pero el latido de su propio corazón retumbaba en sus oídos. Al entrar en un callejón cercano a la escena, la escasa luz de las farolas reveló la figura de un hombre con capucha negra en el fondo. Tengo contacto visual. Inicio persecución. El hombre lo vio, sus ojos se abrieron con pánico y, sin dudarlo, se metió en un laberinto de callejones aún más estrechos, pasajes de apenas 3 metros de ancho, obstruidos por botes de basura, bicicletas abandonadas y autos viejos. Era un laberinto de concreto y sombras. Detrás de él, el pesado motor del Charger de Paco se detuvo en seco. Ricardo, es imposible. No puedo entrar por ahí, es demasiado angosto, gritó Paco por la radio. Con la mole de su coche, intentar entrar en ese callejón era un suicidio. Estaba atrapado. Ricardo estaba solo. Se lanzó al callejón con la ST-1100P. La agilidad de la moto demostró su valía una vez más, deslizándose entre los obstáculos con una fluidez que parecía ballet. Izquierda, derecha, otra vez derecha. En cada curva cerrada, la moto respondía instantáneamente a la más mínima inclinación de su cuerpo. Y justo cuando salía del laberinto a una calle un poco más ancha, el infierno se desató. El hombre se dio la vuelta de repente, levantó la pistola y, en un acto de desesperación suicida, corrió en línea recta hacia Ricardo, directamente hacia su motocicleta. No voy a alcanzar a frenar. Me va a impactar. Ricardo, por puro instinto, soltó el acelerador y apretó los frenos con todas sus fuerzas. Iba a casi 80 kilómetros por hora. Un impacto frontal a esa velocidad significaba la muerte. El sonido de su propia respiración ahogó el del viento. Su visión se contrajo, enfocándose únicamente en la figura del hombre que se acercaba en una grotesca cámara lenta. Se acabó, pensó. En esa fracción de segundo, la palabra muerte apareció en su mente con una claridad aterradora. Pero entonces, en ese instante suspendido en el tiempo, el ABS de la ST-1100P se activó. Las llantas no se bloquearon, se aferraron al asfalto con la máxima fuerza de frenado posible. El centro de gravedad de la moto se mantuvo estable, sin derrapes, sin rebotes, simplemente desacelerando en una línea recta perfecta. Para Ricardo, la frenada se sintió como una eternidad, pero en realidad fue un instante. La ST-1100P se detuvo por completo a escasos centímetros del rostro aterrorizado del delincuente. El sonido de la pistola al caer y rebotar en el pavimento resonó con una fuerza descomunal en el repentino silencio. ¡Quieto! Las manos arriba, el rugido de Ricardo, cargado de adrenalina y furia, se tragó la noche. El hombre, derrotado, levantó las manos temblorosas sobre su cabeza. Los refuerzos llegaron en minutos y el sospechoso fue detenido, pero Ricardo seguía inmóvil, incapaz de bajarse de la moto. Sus manos temblaban. Su visión se volvió borrosa. Si hubiera estado en el Charger, se dijo, con sus casi 2 toneladas de peso. Aunque tuviera ABS, jamás habría frenado con esta limpieza. Habría derrapado, perdido el control. Me habría estrellado. Estaría muerto. Sin duda alguna, estaría muerto. Esta moto. Este juguete. Me salvó la vida. Respirando hondo y lentamente,
Ricardo abandonó la escena. Pasaba la 1 de la madrugada, regresó a la comandancia. Caminó solo por el estacionamiento desierto. Bajo la luz de la luna, la silueta blanca de la ST-1100P parecía silenciosa, casi orgullosa. Ricardo se acercó y posó suavemente la mano sobre el tanque. El frío del metal se transmitió a su palma, y la tensión acumulada durante la noche se disolvió de golpe. Gracias. La palabra se escapó de sus labios en un susurro tembloroso. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de miedo ni de frustración. Era la lágrima de un hombre que sentía como 20 años de convicciones, de orgullo y de tradición se desmoronaban silenciosamente para dar paso a una nueva y humilde verdad. Esa noche, Ricardo Méndez comprendió desde lo más profundo de su ser, la ligereza era agilidad, un arma, el silencio era control, precisión. Y en el único aspecto que realmente importaba, el de mantenerlo con vida, la motocicleta japonesa era, sin lugar a dudas, una máquina auténtica y superior. Año 2017, Instituto de Formación Policial de la Ciudad de México. Frente a una fila de jóvenes cadetes, se encontraba un Ricardo Méndez de 67 años. Tras su retiro del servicio activo, se había convertido en instructor especial, una leyenda viviente encargada de formar a las nuevas generaciones. Con el cabello ya canoso y el casco bajo el brazo, habló con una voz pausada pero firme. Quiero decirles una sola cosa, y quiero que me escuchen bien, nunca subestimen una de estas motocicletas japonesas. Un murmullo recorrió las filas de los novatos. No entendían por qué aquel viejo policía les hablaba con tanta solemnidad de sus vehículos. Ricardo continuó, hace 20 años, yo creía que el orgullo de un policía residía en el rugido de un motor V8, en la presencia intimidante de un Charger. Pero una noche, una de estas máquinas japonesas me salvó la vida. Si no hubiera sido por su sistema ABS, por su diseño, yo no estaría aquí, hablándoles a ustedes. Las expresiones de los cadetes cambiaron. El murmullo cesó. Todos escuchaban con atención. No desprecien a la máquina. No se aferren ciegamente a la tradición. En lo único que deben creer de verdad es en el compañero que los llevará sanos y salvos de regreso a casa con sus familias. La historia de Ricardo dejó una marca indeleble en aquellos jóvenes. Pero su experiencia no era un caso aislado. La confianza que él había descubierto a la fuerza ya estaba siendo reconocida en todo el planeta. En cada rincón del mundo, policías que montaban motocicletas japonesas comenzaban a compartir sus propias historias, testimonios crudos de hombres y mujeres que confiaban sus vidas a esas máquinas. Un oficial de la policía británica declaraba con orgullo, al principio, pensaba que solo nuestras Triumph eran dignas. Pero miren esta maniobrabilidad. Con esto, puedo moverme por el tráfico de Londres sin ningún problema. Un policía de Múnich, en Alemania, admitió, creí que jamás conduciría otra cosa que no fuera una BMW. Pero un día, durante una persecución en la autobahn, me di cuenta de que el rendimiento no tiene nacionalidad. Esta máquina no te traiciona ni en la nieve. Es auténtica. Desde los Emiratos Árabes Unidos, un oficial sonreía con asombro. Una motocicleta que puede funcionar sin parar en el desierto a 50 grados es algo que, en teoría, no debería existir. Pero las japonesas no se sobrecalientan. Ver cómo las fuerzas federales mexicanas las usan en el desierto de Sonora sin que fallen. Es un milagro de la ingeniería. La verdadera confianza nace en condiciones como esas. Y así, la motocicleta de patrulla japonesa, una vez vista como un intruso, se ha ganado un lugar de honor en un mercado global multimillonario, no a través de la publicidad, sino de la fiabilidad probada en el campo de batalla. En 2020, la ciudad de Nueva York convocó una reunión para la renovación total de su flota de motocicletas patrulla. Los candidatos eran de China, Corea y Japón. Las cotizaciones mostraron que las motos chinas eran un 30% más baratas, y las coreanas un 20%. Pero el debate no se detuvo en el precio. No estamos comprando vehículos. Estamos eligiendo el equipo que protegerá las vidas de nuestros oficiales, resonó una voz en aquella sala de juntas. Se reevaluaron datos históricos, índices de fallas,
tasas de accidentes y horas de funcionamiento totales. En cada una de las métricas, las máquinas japonesas superaron ampliamente a sus competidores. La conclusión fue clara e irrefutable. Aunque la inversión inicial fuera mayor, a lo largo de 10 años, tanto los costos totales como, y más importante, la seguridad, favorecían abrumadoramente a los japoneses. Nueva York eligió Honda y Yamaha. La vida por encima del precio. El paradigma había cambiado. El sol poniente teñía de rojo el campo de entrenamiento en la Ciudad de México. Ricardo Méndez se acercó a una de las nuevas motocicletas y posó su mano sobre el tanque. El recuerdo de aquella noche, del ABS salvándole la vida, seguía tan vívido como siempre. Al final, las máquinas no mienten, pensó. No importa qué tan baratas o qué tan llamativas sean. A la hora de la verdad, no puedes fingir la capacidad de salvar una vida. Las policías del mundo entero habían llegado a la misma conclusión. En Estados Unidos se convirtieron en la norma. En Europa, se valoró su rendimiento a alta velocidad. En el Medio Oriente, su durabilidad en el desierto. En los climas fríos, su infalible capacidad de arranque. Un alto mando lo resumió perfectamente: una patrulla no es un vehículo. Es un equipo de supervivencia para que tu gente vuelva a casa. Bajo el crepúsculo, Ricardo miró la fila de motocicletas. Pronto dejaré este lugar, pensó. Pero en algún lugar del mundo, ahora mismo, uno de estos juguetes está salvando la vida de alguien. Y solo pensar en eso hace que todo haya valido la pena. Ya no quedaba ni rastro de aquel joven policía que creía ciegamente en el poder del estruendo. En su lugar, había un hombre cuya vida fue salvada por la tecnología que una vez despreció, un veterano que miraba a su